¿Sabías que algunos de los músicos más talentosos encontraron su fin de maneras tan impactantes que sus historias aún resuenan a través de la historia de la música? Desde un guitarrista electrocutado a mitad de actuación a un ícono del metal abatido en el escenario, aquí hay 15 estrellas del rock and roll que murieron en vivo en el escenario. Primero, Leslie Harvey. Leslie Harvey tenía el tipo de talento que podía detener a las personas en seco. Un guitarrista escocés con una presencia electrizante tocaba con Stone the Crows, una banda que empezaba a hacer verdaderas olas en el mundo del rock. Pero el 3 de mayo de 1972, durante un concierto en Swansea, Gales, su carrera y vida llegaron a un fin repentino y horrible. Mientras actuaba en el escenario, Harvey accidentalmente agarró un micrófono sin conexión a tierra mientras sostenía su guitarra. La descarga de electricidad recorrió su cuerpo, dejándolo indefenso mientras la multitud miraba horrorizada. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el daño estaba hecho. Se desplomó, sin vida, en el escenario. Cuando llegaron los médicos, no había nada que pudieran hacer. Con solo 27 años, una estrella de rock en ascenso había sido silenciada de manera tan brutal que provocó escalofríos en toda la industria musical. Fue una tragedia que podría haberse evitado, pero como suele suceder en el rock and roll, la seguridad pasó a un segundo plano frente al espectáculo. Su muerte fue uno de esos giros crueles del destino, hecho aún más cruel por el hecho de que antes había esquivado el desastre. Años antes, le habían ofrecido un lugar en Lynyrd Skynyrd, la misma banda que más tarde experimentaría uno de los accidentes aéreos más infames del rock, pero el destino tenía su propio sentido retorcido de ironía. En lugar del cielo, fue el mismo escenario en el que se destacaba el que le quitó la vida. Un hombre que vivía para la música, llevado por lo mismo que alimentaba su pasión. En segundo lugar, Dimebag Darrell. Dimebag Darrell no solo tocaba la guitarra, la hacía gritar, llorar y explotar con energía pura. Su trabajo con Pantera y luego Damageplan cimentó su legado como uno de los guitarristas más electrizantes en la historia del metal. Pero el 8 de diciembre de 2004, en Columbus, Ohio, su actuación final se convirtió en una escena sacada de una pesadilla. Mientras Damageplan tocaba su repertorio, un hombre armado irrumpió en el escenario y desató el caos, disparando contra la multitud y en el escenario. Dimebag fue alcanzado varias veces, colapsando mientras la música se detenía bruscamente. La multitud, atónita e impotente, observaba mientras los paramédicos luchaban por salvar su vida. Pero era demasiado tarde. El hombre que había definido una era del heavy metal se había ido, eliminado frente a sus propios fans. El tirador, un ex-marine con graves problemas de salud mental, afirmaba que Pantera le había robado su música, una delirante distorsión que llevó a una de las muertes más impactantes en la historia del rock. La seguridad en el lugar fue tomada por sorpresa, y antes de que alguien pudiera intervenir, el daño ya estaba hecho. Fue un recordatorio brutal de que incluso en el mundo de la música, donde los artistas deberían ser libres para volcar sus almas en su arte, el peligro aún acecha. La industria fue sacudida hasta su núcleo, llorando a una leyenda que tenía mucho más para dar. Un hombre cuyas manos podían desgarrar solos de guitarra con una precisión sin esfuerzo fue detenido, no por la edad, no por sustancias, pero por una bala. El silencio que quedó fue ensordecedor. Nick Menza. Nick Menza no era solo un baterista, era una máquina. Sus años con Megadeth consolidaron su lugar en la historia del metal, y aun después de su tiempo con la banda, continuó haciendo lo que amaba, golpeando los tambores con una precisión que solo unos pocos podían igualar. Pero el 21 de mayo de 2016, en Los Ángeles, California, ese ritmo implacable se detuvo abruptamente. Mientras actuaba con su banda OHM, Menza de repente colapsó a mitad del set. Por un instante, la audiencia pensó que podría ser parte del acto, pero mientras yacía inmóvil, la realidad se impuso. Algo estaba terriblemente mal. ¿La causa? Insuficiencia cardíaca. Un momento estaba perdido en la música, y al siguiente se fue. 51 años, todavía en su mejor momento, aún llevando su energía al escenario, y en un instante, se acabó. A diferencia de algunas de las otras pérdidas trágicas del rock, no hubo violencia, no hubo accidente extraño, solo un corazón que decidió haber tocado su último latido. Fue una manera extraña e inquietante de irse, sin advertencia, sin gran salida, solo silencio.
Un músico que vivía para el rugido del público fue recibido con el silencio de la finalidad, dejando a fans y compañeros de banda incrédulos. La música se detuvo, y para aquellos que conocían y admiraban a Menza, se sintió como si toda una era hubiera terminado con él. Para Johnny Ace tenía carisma, talento y una voz que podía derretir incluso los corazones más duros. Dominó la escena del rhythm and blues en la década de 1950, ascendiendo en las filas con sus suaves voces y un encanto innegable. Pero el 25 de diciembre de 1954, detrás del escenario en un concierto en Houston, Texas, esa estrella en ascenso se desplomó. Durante un descanso entre actuaciones, Ace comenzó a jugar con un revólver. Si fue un acto de valentía o mera imprudencia, nadie lo sabrá jamás. Giró el cilindro, levantó el arma y apretó el gatillo. Se oyó un solo disparo, y así, simplemente, se fue. 25 años de edad. Un momento, estaba riendo y actuando, y al siguiente, su cuerpo sin vida yacía inclinado. La multitud no tenía idea de lo que acababa de suceder, solo que el hombre al que vinieron a ver de repente ya no estaba allí. Después circularon historias. Algunos decían que había estado presumiendo, jactándose de que el arma no estaba cargada. Otros afirmaban que fue un error por estar borracho. De cualquier manera, no importaba. El resultado fue el mismo. Una de las voces más prometedoras del R&B fue silenciada por su propia mano. Fue una muerte sin sentido y completamente evitable, el tipo de muerte que dejó a los fanáticos sacudiendo la cabeza y preguntándose cómo alguien tan talentoso, tan joven, pudo tomar una decisión que terminó con todo en un solo segundo. 5. Jackie Wilson. Imagina verter cada onza de tu alma en una canción, dando al público exactamente lo que vino a buscar, y luego, así de repente, tu cuerpo no responde. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Jackie Wilson la noche del 29 de septiembre de 1975 en Cherry Hill, Nueva Jersey. El hombre estaba sumido en Lonely Teardrops, una canción que había hecho suspirar al público durante años, cuando su cuerpo decidió que había tenido suficiente. Justo ahí, a mitad de la actuación, sufrió un ataque al corazón masivo y cayó en el escenario como una estatua que se derrumba. El público pensaron que era parte del espectáculo. El colapso dramático, la forma en que se desplomó en el suelo, parecía demasiado surrealista para ser algo más que teatralidad. Pero Wilson no estaba fingiendo nada. Su corazón había dejado de jugar, y su cuerpo pronto lo siguió. Los paramédicos llegaron rápidamente al lugar, pero el daño ya estaba hecho. La falta de oxígeno en su cerebro lo dejó en un estado vegetativo persistente, uno que se extendería durante 9 años agonizantes. Su familia, sus fans y aquellos que alguna vez lo llamaron una leyenda, miraban impotentes cómo el hombre alguna vez conocido como Mr. Excitement quedaba reducido al silencio. Pasó esos años en un hogar de ancianos, su energía electrizante reducida a una sombra de lo que solía ser. Y cuando finalmente falleció el 21 de enero de 1984, fue casi como si el mundo hubiera olvidado el electricidad que una vez trajo al escenario. Un hombre que había definido una era se había ido. Sus últimos momentos pasados en agonía en el mismo escenario No lo hicieron. que lo había hecho famoso. 6. Frank Zappa. Frank Zappa no era el tipo de músico que seguía las reglas. El universo tal vez decidió eso poner es a lo prueba cuán fuerte realmente era. Ocurrió el 10 de diciembre de 1971 en el Rainbow Theatre de Londres. Zappa estaba en su elemento, desgarrando, cuando un fanático set. desequilibrado decidió convertirse en parte de la historia de la música. De la nada. En otro lugar, el tipo cargó contra el escenario y empujó a Zappa directamente del borde. El músico no solo cayó, se estrelló en el foso de la orquesta, rompiéndose huesos y retumbando su cráneo. Las heridas fueron brutales, una laringe aplastada, una pierna rota y una conmoción cerebral que cambiaría su voz para siempre. El trauma físico fue bastante malo, pero los efectos a largo plazo fueron peores. Zappa pasó meses en recuperación, su capacidad para actuar alterada permanentemente. Su voz, antes poderosa y distintiva, quedó con un tono más bajo, un recordatorio constante de la violencia que se le había infligido. Pero más allá del costo físico estaba el peso psicológico. Zappa nunca había sido el tipo de músico que jugaba a lo seguro, pero después de esa noche, se vio obligado a considerar su propia mortalidad de una manera que nunca antes había hecho. Y como si el dolor físico no fuera suficiente, pasó el resto de su vida sufriendo de problemas de salud crónicos que muchos creen se originaron esa noche.
Puede que haya sobrevivido a la caída, pero lo dejó permanentemente alterado. El hombre que alguna vez había sido imparable, de repente tenía límites. Y al final, no fue la industria musical ni los críticos lo que lo frenó. Fue un solo momento de locura que le robó el fuego a uno de los espíritus más rebeldes del rock. Incluso después de recuperarse, Zappa nunca pudo sacudirse por completo el impacto de esa noche. Las lesiones lo obligaron a cambiar sus actuaciones, enfocándose más en la composición y el trabajo de estudio que en los conciertos en vivo, físicamente exigentes, que lo habían convertido en una estrella. Continuó creando hasta el final de su vida, pero la sombra de esa caída nunca lo abandonó realmente. Séptimo juez. Pavor. Si alguna vez hubo un músico que vivió por el valor del impacto, Era el juez Dredd. el hombre hizo una carrera escribiendo el tipo de canciones que harían que tu abuela se agarrara las perlas y susurrara una oración. Se deleitaba en la controversia usando su música para burlarse de la autoridad y hacer que la gente se riera de las cosas de las que se suponía que no debían hablar, pero el 13 de marzo de 1998 la broma fue para él. Estaba en el escenario en Canterbury, Inglaterra, haciendo lo que mejor sabía hacer, haciendo reír, bailar y olvidar la monotonía de la vida, cuando su corazón decidió parar. Se desplomó en medio del espectáculo y antes de que el público pudiera procesar lo que estaba sucediendo, se Así fue. de simple. Un minuto estaba Un lleno momento de vida era actuando, más grande que y la al vida. siguiente estaba Era una leyenda congelada en el tiempo. ninguna salida grandiosa, ninguna gira de despedida. Solo un artista que literalmente murió haciendo lo que amaba. La noticia de su fallecimiento causó una gran conmoción en las comunidades de reggae y ska. El juez Dredd siempre había sido una estrella poco convencional y al final, incluso su muerte siguió sus propias reglas. De alguna manera, fue apropiado. Nunca le gustaron las teatralidades fuera de sus letras, y ciertamente no planeó una despedida dramática y prolongada. En cambio, sus últimos momentos los pasó en el lugar que más le importaba, el escenario. Su música a menudo era desestimada por los críticos como nada más que una novedad cómica, pero quienes lo entendían sabían que era más que eso. Era una fuerza de la naturaleza, un hombre que desafiaba el statu quo con humor e irreverencia. Y cuando dejó este mundo, lo hizo sin previo aviso, sin pretensiones, solo una repentina y brutal partida que aseguró que nadie lo olvidara jamás. 8. Tiny Tim. Tiny Tim no era solo un músico, era una paradoja andante, envuelta en un ukelele y una voz de falsete que dejaba a la gente tanto encantada como ligeramente incómoda. No era tu típica estrella de rock, ni de cerca, pero de alguna manera se aseguraba de que no pudieras apartar la mirada. Ya sea que te estuvieras riendo, estremeciéndote o sintiendo auténticamente su música, él provocaba una reacción, y eso es más de lo que la mayoría de los artistas pueden decir. Avanza rápido al 30 de noviembre de 1996, en una gala en Minneapolis. Subió al escenario por última vez, frágil, pero aún aferrado a lo único que lo definía, actuando. Les dio al público lo que buscaban, su característica peculiaridad, el inconfundible trino de Tiptoe Through the Tulips. Y luego, así de repente, se fue. Un ataque al corazón acortó el espectáculo, una despedida trágica pero adecuada para un hombre que vivía para el escenario. Las señales de advertencia habían estado allí durante años. Su salud estaba fallando. Los médicos prácticamente le suplicaban que se calmara. Pero decirle a Tiny Tim que se lo tomara con calma era como decirle a una tormenta que dejara de soplar. Seguía esforzándose porque así era él. No estaba hecho para la longevidad, lo sabía, pero también sabía que una vida sin actuar no era mucha vida. Así que siguió adelante hasta que, bueno, no pudo más. Su acto final no fue una despedida rock and roll extravagante, sin teatralidades salvajes, sin escándalo asombroso, solo un hombre que vivía y respiraba música, tomando su último suspiro haciendo lo que amaba. Era casi poético en su simplicidad, pero incluso en la muerte, se aseguró de que la gente siguiera hablando. Porque ya sea que lo adorabas o lo encontrabas extraño más allá de lo creíble, lo recordabas. Tiny Tim nunca fue destinado a encajar en el molde, y nunca lo intentó. Desafió las expectativas, ignoró a los detractores, y se inclinó hacia su propia rareza sin pensarlo dos veces, y es por eso que, décadas después, seguimos hablando de él, amarlo, odiarlo. No importa, no podrías olvidarlo aunque lo intentaras. 9. Mark Sandman. Imagina crear un sonido único, construir un séquito dedicado y después caer muerto justo frente a tu audiencia.
Eso es exactamente lo que le pasó a Mark Sandman, el genio detrás de Morphine, la banda que convirtió el rock alternativo en algo más suave, fresco y extrañamente hipnótico. Era el 3 de julio de 1999 en Palestrina, Italia. Estaba en medio de la actuación, probablemente perdido en el ritmo, cuando su cuerpo decidió que ya había tenido suficiente. Un momento, la música fluía. Al siguiente, Sandman se desplomó en el escenario para no levantarse nunca más. La causa oficial: ataque al corazón. Pero seamos realistas, este era un tipo que vivía intensamente, rompía límites y tocaba como si no hubiera un mañana. Resulta que realmente no había. Lo que lo hizo aún más trágico fue que Sandman no era solo otro músico. Era un innovador, un tipo que tocaba un bajo de 2 cuerdas y lo hacía funcionar. Creaba canciones que se sentían como confesiones nocturnas al ritmo de un rock con infusión de jazz. Perderlo significó perder un sonido que era a la vez inquietante e intoxicante. ¿Y qué ocurre? ¿Y qué tal esta como una impresión duradera? El hombre literalmente se tocó hasta morir. Habla de dejarlo todo en el escenario. Fue una manera poética, pero devastadora para un músico tan arraigado en su ser, atrapado para irse. Sus admiradores no solo perdieron a un intérprete, perdieron toda una filosofía musical en un solo momento devastador. Morphine nunca fue acerca del éxito comercial. Se hacer trataba música de que se sintiera diferente. un enfoque minimalista voz. y casi inquietante, capacidad de mezclar rock con jazz Y hizo a la de banda su única. clase. Su muerte no solo fue una tragedia para sus compañeros de banda, fue un punto final en una historia que debería haber tenido muchos más capítulos. Sus compañeros de banda intentaron mantener las cosas vivas por un tiempo, pero no se podía reemplazar al hombre que había sido el corazón y alma de Morphine. 10. David Olney. La mayoría de los artistas probablemente entrarían en Como pánico. si sintieran que su cuerpo Pasar cedía. el rato frente a una audiencia en vivo. No David Olney, el cantautor de folk, nacido el 23 de marzo de 1948, estaba a mitad de actuación en el 30A Songwriters Festival en Florida el 18 de enero de 2020, cuando algo no estaba del todo bien. ¿Entró en pánico? No. ¿Se desplomó de manera dramática para llamar la atención? Ni siquiera cerca. Simplemente hizo una pausa, murmuró una disculpa y se quedó quieto. Y eso fue todo. Así de sencillo. Se fue. Fue una salida extrañamente poética para un hombre cuya música estaba llena de historias de amor, pérdida y las inevitables tragedias de la vida. Pasó su vida creando canciones que parecían almas antiguas susurrando cuentos olvidados, y al final se convirtió en una de ellas. Más de 20 álbumes a su nombre, su música tocó innumerables vidas y sus palabras fueron tomadas por otros artistas que entendieron la profundidad de su composición. ¿La ironía? Si alguien hubiera escrito una canción sobre un músico muriendo pacíficamente en medio de una actuación, probablemente habría sido él. Había algo casi espeluznante en la forma en que se fue. No fue caos, no fue un colapso repentino que dejó a la gente en shock. Fue quietud, como si supiera que esta era la última nota en la canción de su vida. Los que estaban allí ni siquiera se dieron cuenta de lo que había sucedido al principio. Fue el tipo de muerte que parecía pertenecer a una historia más que a la realidad, pero fue real y dejó una huella. El hombre había pasado toda su vida actuando, contando historias, compartiendo música, y al final se fue haciendo exactamente eso. 11. Bruce Hampton, un intérprete, colapsa a mitad del espectáculo y la multitud piensa que es parte del acto hasta que no lo es. Eso es exactamente lo que sucedió el 1 de mayo de 2017, cuando Bruce Hampton, un ícono en la escena de las jam bands, decidió hacer su salida de la manera más teatral posible. Era la celebración de su 70º cumpleaños. El escenario estaba lleno de músicos que lo honraban, y el Teatro Fox en Atlanta vibraba con energía. Luego, justo en el bis, Hampton cayó. ¿La multitud? ¿Aplaudieron? ¿La banda? ¿Siguieron tocando? Todos pensaron que era otro de sus extraños trucos de actuación, excepto que esta vez no se levantó. Cuando la realidad finalmente se hizo evidente, ya era demasiado tarde. Hampton había dejado el edificio, tanto figurativamente como literalmente. Fue un final apropiado para un hombre cuya carrera entera prosperó al empujar los límites musicales, crear sonidos extraños e hipnóticos y guiar a la próxima generación de artistas experimentales. El hombre difuminó tanto las líneas entre la realidad y la actuación que incluso su muerte se sintió como parte del espectáculo.
Si hay una vida después de la muerte, probablemente siga improvisando. Hampton no era tu típico ícono del rock, pero fue una fuerza en el mundo de la música. Creó un espacio donde los músicos podían experimentar, romper reglas y encontrar sus propias voces. Ese espectáculo final no fue solo otro concierto, fue un testamento de todo lo que había construido. Se despidió rodeado de música, risas y la energía de un público que lo adoraba. Era casi como si lo hubiera planeado así. De alguna manera, dejó la escena final perfecta, una que nadie vio venir hasta que terminó. 12. Scott Johnson. A diferencia de los otros en esta lista, Scott Johnson no era la estrella del espectáculo. Él era el tipo que se aseguraba de que todo estuviera en su lugar para que las estrellas pudieran brillar. Pero el 16 de junio de 2012, mientras estaba montando para un concierto de Radiohead en Downsview Park, en Toronto, todo salió terriblemente mal. El techo del escenario colapsó, eliminándolo instantáneamente y hiriendo a 3 miembros del equipo. Un segundo estaba trabajando, haciendo lo que amaba. Un momento al siguiente se había ido, aplastado bajo el mismo escenario destinado a llevar música a miles. Esto no fue solo un accidente fortuito, fue un desastre absoluto que llevó a demandas, investigaciones y muchas acusaciones. La industria de la música prospera gracias al espectáculo, pero esto fue un recordatorio brutal de que detrás de cada gran espectáculo hay personas arriesgando sus vidas para que suceda. Johnson puede que no haya sido una estrella de rock en el sentido tradicional, pero murió asegurándose de que la música continuara. Y cuando se asentó el polvo, su muerte obligó a la industria a examinar detenidamente cómo trata a las personas que trabajan tras bambalinas. Los conciertos se supone que son un caos controlado, un tipo de energía alocada segura, donde lo único que debe destruirse es el sentido de moderación del público. Pero ese colapso del escenario expuso la brutal realidad. A veces el caos se sale de control. Su muerte no solo sacudió a Radiohead y su equipo, sacudió a toda la industria. De repente, la seguridad no era solo una idea secundaria, y la gente comenzó a hacer preguntas difíciles sobre cómo se gestionaban los eventos en vivo. 13. Atsushi Sakurai. Atsushi Sakurai no era solo un cantante, era una fuerza, el tipo de intérprete que podía cautivar a una audiencia con solo su voz y presencia. Nacido el 7 de marzo de 1966 en Fujioka, Japón, pasó décadas moldeando el sonido de Buck-Tick, una banda que se negó a desvanecerse en el fondo. Con su voz profunda y dominante y un aura que era en partes iguales elegante y peligrosa, Sakurai se convirtió en un ícono en la escena del rock de Japón. El hombre tenía una manera de hacer que, como si fuera arrancado directamente de su alma, y los fans lo sentían. No solo cantaba, derramaba emociones en el micrófono noche tras noche. Esa dedicación resultaría ser su ruina. El 19 de octubre de 2023, Buck-Tick subió al escenario en Cathay Sep Yokohama. El aire estaba cargado de expectación. Los fanáticos habían venido a presenciar el espectáculo, y Sakurai no era alguien que decepcionara. Pero algo pareció. Suave. Tal vez era la forma en que se movía, un poco más lento de lo habitual, o cómo su voz llevaba una tensión que no era parte del acto. En medio del concierto, su cuerpo lo traicionó. Mostró signos claros de angustia antes de ser llevado rápidamente fuera del escenario. El hospital estaba a solo minutos de distancia, pero el tiempo no estaba de su lado. Una hemorragia en el tronco cerebral ya había sellado su destino. Murió esa noche, dejando atrás a una multitud atónita y un legado brutalmente interrumpido. Un segundo, un dios del rock dominando el escenario. Al siguiente, una vida extinguida. 14. Ken Snake Hips Johnson. Johnson no era solo un músico, era una fuerza. Se movía como seda, bailaba como si no tuviera huesos y lideraba una banda que podía incendiar cualquier lugar con ritmo. La West Indian Dance Orchestra no era solo un grupo. Eran el sonido de un Londres que quería el peso de guerra, aunque solo fuera por unas pocas horas. Él era el latido del corazón. Cuando subía al escenario, no solo estabas viendo a un intérprete, te perdías en algo más grande. Tú mismo. Y luego ocurrió el 8 de marzo de 1941. El Café de París estaba lleno, resplandeciente, vivo, un refugio seguro donde la guerra se sentía como una pesadilla lejana. La música era rica, la multitud se balanceaba, la noche era dorada, pero la guerra no espera el momento perfecto para arruinarlo todo. En un solo suspiro, el glamour se convirtió en escombros. Una bomba alemana atravesó el techo, rompiendo la ilusión y llevándose a Johnson con ella.
Un minuto. Estaba electrizando la sala. Al siguiente, ya se había ido, así de rápido. El Blitz ya había robado tanto, pero este golpe fue diferente. Londres perdió un sonido, un alma, un hombre que daba a la gente una razón para bailar cuando todo lo demás les decía que se desesperaran. Snake Hips debería haber tenido décadas de música por delante. En cambio, todo lo que quedó fue silencio, humo y el escalofriante recordatorio de que a la guerra no le importa quién seas. Toma lo que quiere, y esa noche tomó una leyenda, el 15, y Leonard Warren. Y luego, en medio del área, morir tremenda cosa, que por cierto, literalmente significa morir, una cosa trascendental. Pero el destino decidió jugar su truco más cruel. Un momento, Vern estaba dominando el escenario. Al siguiente, su voz flaqueó, algo inaudito para un hombre tan en control. Entonces su cuerpo cedió. Justo allí, frente a una sala llena, se desplomó. El silencio envolvió el teatro. La audiencia, esperando la siguiente nota poderosa, recibió algo mucho más escalofriante. Esto no formaba parte del espectáculo. El telón cayó, el caos estalló detrás del escenario y los doctores se apresuraron para salvarlo.